Bendiciones, amados hermanos. Ya estamos aquí una vez más en en nuestra cuarta clase de nuestro módulo de 7 pasos, hermanos. Y estábamos viendo anteriormente acerca de la salvación, de cómo podemos experimentar la salvación y lo que implica, ¿no? Lo que significa la salvación realmente para las personas, ¿verdad? Veíamos que pues que teníamos dos requisitos específicos para que pudiéramos obtener la salvación, que era creer en el corazón y confesarlo con la boca, ¿verdad? Y así sucesivamente pudimos darnos cuenta que para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados era importante que nosotros pudiéramos proceder al arrepentimiento, ¿no? Y podemos también darnos cuenta que el proceder al arrepentimiento significa que debemos de estar dispuestos a cambiar, ¿verdad? A que nuestra vida sea transformada, a que podamos tener un cambio total de mentalidad, ¿verdad? O sea, y hemos entendido prácticamente, ¿no? Hasta ahorita qué es lo que significa ser salvos, ¿verdad? Y en cómo podemos realmente experimentar la salvación y cómo ya nos damos cuenta realmente si somos salvos o no. Y bueno, ya entrando a otro tema, que es el número 3 que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cuántos mediadores hay para ser salvos. El término de mediadores, hermanos, quiere decir a cuántas personas o cuántos filtros, si lo queremos ver de esta manera, hay o por cuántos filtros tenemos que pasar para que nosotros podemos obtener la salvación, ¿no? Y muchas veces tenemos la idea errónea en nuestras vidas pasadas que por lo menos bueno, yo lo he visto en otro tipo de religiones que para que pudiéramos obtener la salvación siempre había algo o alguien que tenía al cual le teníamos que rendir cuentas, ya sea una imagen o una persona física. ¿Para qué? Para que de esta manera esta persona pues ruegue o interceda, como lo habíamos visto anteriormente, por nosotros, ¿verdad? O sea, prácticamente nosotros como que le dábamos esa responsabilidad a alguien más, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa idea errónea y claro, anteriormente también no podíamos entrar a la presencia de Dios directamente porque no éramos dignos. Por eso para entrar a la presencia de Dios había un sacerdote el cual tenía que prepararse continuamente para poder presentarse ante la presencia de Dios y de esta manera el sumo sacerdote pudiera interceder por cada uno de nosotros y así pudiéramos obtener el perdón de pecados, ¿verdad? Pero que vemos aquí, ¿no? Que una vez con la llegada de Jesucristo vemos que él viene a cambiar todo eso, ¿no? Él viene a cambiar completamente el modo de vivir, el modo de actuar, viene a cambiar todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener un libre acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahora, regresando al punto 3 que dice, ¿cuántos mediadores hay para que podamos ser salvos? Vamos a ver en esta hora lo que dice Juan 14:6. Y como muchos vemos, en la Reina Valera es uno de los versículos que ya deberíamos de tener de memoria. Pero yo les quiero compartir lo que dice Juan 14:6 en la nueva versión internacional. Y dice de la siguiente manera: Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y si nosotros nos ponemos a desglosar un poco más este texto y nos ponemos a leer detenidamente lo que viene después, dice de la siguiente manera. Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Ahora vemos aquí, ¿no? Que Jesús, aparte de contestarnos esta pregunta que cuál es el mediador entre el mediador que nosotros necesitamos para que podamos ser salvos, Jesús está respondiendo que Él es el camino al Padre, el camino a la salvación, es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad quiere decir que eso es genuino, eso quiere decir que es
como algo ya establecido. Por eso dice que Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque no hay algo que lo pueda refutar, algo que lo pueda que pueda decir lo contrario. Y aquí menciona que también es la vida. Por lo tanto, Jesús es ese mediador entre nosotros y Dios. Pero más allá de ser un simple mediador, Jesús es el pase directo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso en la versión de Reina Valera dice, nadie mira al Padre sino por mí. Por eso dice en la versión nueva versión internacional dice lo mismo prácticamente, que nadie llega al Padre, nadie llega a obtener esa salvación de no ser por Jesucristo, ¿verdad? Y como les dije más adelante, si nos vamos en el versículo número 7, si nos ponemos a pensar, si nosotros realmente hubiéramos conocido desde un inicio a Jesucristo, aquí Él les está explicando a sus discípulos, si ustedes realmente me conocieran, conocerían al Padre. Ajá, si nosotros nos ponemos a pensar en esta parte, dice que en el momento en que nosotros conocemos a Jesucristo, en el momento en que nosotros decidimos seguirlo, en el momento en que nosotros decidimos creer en Él, quiere decir que desde ese momento ya conocemos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que que Dios es un Dios trino, que viene siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice aquí, Él en ese tiempo les muestra a sus discípulos. Ya desde ese momento lo conocen al Padre y lo han visto, porque han visto a Jesucristo, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver un poquito más del contexto de este texto, de este pasaje, vemos aquí que uno de sus discípulos, en este caso Felipe, les dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces aquí Jesús le contesta de la siguiente manera, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Aquí podemos ver que los discípulos, bueno, específicamente Felipe, no lograba comprender que Jesús es un Dios trino, que Dios más bien es un Dios trino, Dios Padre y Dios Hijo del Espíritu Santo. Por eso aquí Jesús se lo tiene que desglosar y se lo tiene que explicar de una manera tan exacta, tan gráfica, para que lo pudieran entender. Por eso dice aquí, el Padre está en mí, y así como yo estoy en el Padre. Esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos, dándole a entender que son uno solo, que hay una conexión directa entre Dios Padre y Dios Hijo, o sea, prácticamente son uno. Ahora, dice aquí el siguiente punto. ¿Vale la pena esperar a ser salvo por otro nombre que en el nombre del Señor Jesucristo? Ahora, una vez ya entendiendo cuál es el mediador que nos brinda la salvación verdadera para que nosotros podamos llegar al Padre o a Dios, dice aquí, ¿vale la pena? Vamos a ponernos a reflexionar un momento en esta parte. ¿Vale la pena ser salvo por otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo? ¿Realmente vale la pena? Cuando hemos visto realmente y lo hemos vivido, yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido de esta manera, en el cual no todos llevábamos una creencia real, no conocíamos más bien a Jesucristo, no conocíamos a Dios realmente, ¿verdad? Porque muchos de nosotros le venerábamos a otros dioses, venerábamos otras religiones, ¿verdad? Pero realmente, si nos ponemos a analizar lo que hacíamos antes, no se compara con nada de lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos ahí a Hechos 4:12. Y la palabra de Dios dice así: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así, aquí podemos ver que claramente dice que no hay otro método, no hay otro nombre, no hay otro hombre mediante el cual nosotros podamos obtener la salvación, ¿verdad?
Muchas religiones lo que hacen es jugar con nuestra mente, ¿verdad? Jugar de manera psicológica con nosotros, haciéndonos creer que si nosotros le rezamos a tal imagen, si nosotros veneramos a tal estatua, o inclusive yéndonos, no yéndonos tan lejos en la cuestión de religión, sino muchas veces el dinero, el amor al dinero es algo que nos aleja de Dios y nosotros creemos que con el hecho de, con puras obras, nosotros podemos llegar a tener esa salvación, ¿verdad? Podemos llegar al Padre, cuando realmente la palabra de Dios nos dice que no es por obras. Y es muy claro cuando dice para que ninguna otra persona se gloríe, para que nadie se jacte de decir, es que yo hice más, por lo tanto yo merezco más salvación, yo merezco un trato especial, porque yo fui bueno, yo doné a la caridad, yo hacía esto, yo hacía el otro, yo ayudaba a las personas de la tercera edad y muchas cosas. Por eso dice aquí que por obras no vamos a poder ser salvos, no importa las acciones que nosotros hagamos buenas, que claro, no es que tampoco quiero decir que no debamos hacer el bien, de que no debamos de tener un corazón humilde, un corazón y sentir empatía por los demás, claro, eso es parte de nuestra vida y demostrar el amor que Jesús ha depositado en nuestros corazones. Pero dice aquí que no hay otro camino por el cual nosotros podamos llegar a la salvación. Aunque muchas religiones nos digan que claro, todas las religiones llevan al cielo, todas las religiones van hacia lo mismo, todas las religiones creen en Dios, realmente esa es una de las mentiras más grandes que se ha dicho. Porque Dios no ha depositado su nombre en otro y su poder en nadie más que en su Hijo amado, en que es Jesucristo, ¿verdad? O sea, no podemos decir que los demás ídolos por los cuales se adoran estas religiones pues tienen poder, porque realmente no. Realmente solamente son eso, imitaciones. Todo el poder que dicen tener es limitado. Si es que llegasen a tener poder es limitado. Pero todo eso son mentiras, ¿verdad? Todo eso, nada de eso es real. Por eso, regresando a la pregunta, dice, ¿vale la pena esperar a ser salvo por otra cosa, por otro nombre, que no es el del Señor Jesucristo? Pues yo creo que la respuesta correcta sería no, porque no vale la pena que nosotros estemos perdiendo el tiempo, que perdamos nuestra vida enfrascados en algo que realmente no existe, en algo que realmente es una mentira, en algo que realmente es imposible que suceda, ¿verdad? Porque Dios es muy claro, la palabra de Dios es clara cuando dice que solamente Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Ajá, Jesucristo hombre es ese mediador, ¿verdad? Ahora, en el punto C dice, ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Y ahora vamos a a ver lo que dice Primera de Timoteo 2:5, en donde se nos va a reafirmar realmente lo que estamos hablando, lo que estamos viendo en este pasaje, ¿verdad? En este punto 3. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Aquí podemos ver, ¿no?, la respuesta a nuestro punto número 3, que dice, ¿cuántos mediadores hay? Ajá. Dice, Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros como hombres, como seres humanos. Ajá. Por eso dice aquí que es Jesucristo hombre, porque Jesucristo fue hecho hombre, fue hecho carne. También como vivió como nosotros, como los seres humanos, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo calor. ¿Por qué? Porque vino aquí a la tierra a ser hombre, ¿verdad? Por eso no hay otro mediador. No hay otra persona que que nos acerque, que nos dé el pase al cielo, si no es mediante Jesucristo, ¿verdad? Y eso es nuestra respuesta a cuántos mediadores hay. No hay ningún otro que no sea Jesucristo hombre, ¿verdad, hermanos? Por eso es tan claro cuando dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Porque nadie va a venir al Padre, nadie va a lograr alcanzar la salvación si no es por medio de Jesucristo. Si nosotros no entregamos nuestra vida a Jesucristo, si nosotros no creemos en su sacrificio, si nosotros no lo confesamos con nuestra boca, si nosotros no creemos en el corazón lo que Él hizo, no vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Ajá. No hay otra manera, no hay otra persona, no hay otra
no hay otro hombre en el cual nosotros podamos realmente encontrar ese camino a la salvación y a la vida eterna, hermanos. Ahora dice, si nosotros creemos en todo lo que representa su nombre, ¿cuál es el resultado prometido? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros realmente decidimos creer en todo lo que Jesucristo representó, en todo lo que representa tan solo su nombre? El hecho de ser el Hijo de Dios, de hecho de ser Dios mismo, el hecho de que Él es el único que nos ha podido limpiar en su sacrificio, todo lo que representa realmente Jesucristo aquí en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el resultado realmente que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesucristo? Y eso lo vamos a ver en Juan 1:12. Y este es uno de los versículos, yo creo que más explicados, que más nos explican realmente cuál es el resultado de que nosotros aceptemos la salvación, aceptemos el mensaje de salvación. Y dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ojo aquí. Es importante porque mucha gente confunde esta, o más bien no lo confunde, lo alteran a modo de su conveniencia, porque dice: muchas de las personas se jactan de que todos somos hijos de Dios, y eso es incorrecto, ¿verdad? Eso está erróneo. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice que a todos los que lo recibieron, a todos los que creen. Volviendo a nuestro punto anterior, que dice que para que nosotros seamos salvos era necesario creer y confesarlo. Por eso aquí lo vuelve a reafirmar: a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que creen en el corazón y a todos los que le reciben, o sea, a todos los que lo confiesan con su boca, a todos aquellos que lo deciden recibir en su corazón, les dio potestad o les dio el derecho. De las dos formas es correcto. O sea, quiere decir que les dio el privilegio de ser salvos. Y no solamente de ser salvos, de obtener la salvación y la redención de sus pecados, sino que les dio un nombre, les dio un título. Lo podemos ver de esta manera, o sea, les dio el derecho de ser llamados ahora hijos de Dios. O sea, eso quiere decir que pasamos a formar parte de la familia más grande del mundo, que es la familia de Dios, la familia de los hijos de Dios. Por eso aquí cuando les digo que mucha gente lo tiene errónea esta palabra, porque dice que todos somos hijos de Dios, y como les dije, eso es erróneo, eso es incorrecto. Todos somos creación de Dios, sí, todos fuimos creados por Dios, pero no todos tenemos ese derecho de ser hijos de Dios. Solamente los que creen y los que lo han recibido en su corazón somos los únicos que tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios. Los demás que no han querido aceptar a Dios en su corazón, pues todavía no tienen este derecho hasta que no decidan entregarle su vida y creerlo, creer en él y confesarlo con su boca, ¿verdad? Recordando esos dos puntos que son muy importantes, ¿verdad? Para que de esta manera podamos tener la salvación y a su vez ser llamados hijos de Dios. Y bueno, hasta aquí vamos a ver. Espero que nos haya quedado muy claro el concepto de cuántos mediadores, más bien de cuál es el único. Vamos a dejar de lado ya que cuántos, porque no hay muchos. Solamente hay un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo, ¿verdad? Y Él es el único que nos ha dado la potestad, el derecho de ser sus hijos, ¿verdad? A todos aquellos que le hemos creído a Él y hemos decidido aceptarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Y ahora vamos a ver nuestro punto número 4, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera: ¿qué tan segura y verdadera es la salvación? Yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a un punto también en nuestra vida en el que hemos sido escépticos, ¿no? Ante esta situación de lo que es la salvación, ¿verdad? Y nos hemos llegado a cuestionar muchas veces si es realmente algo seguro y si es verdadera la salvación que nosotros hemos decidido creer, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cuál es en qué consiste esta salvación, ¿verdad? O sea, vamos a ver realmente qué es lo que nos avala
que es verdad la salvación que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Y vamos allí a leer Primera de Juan 5 del 10 al 13. Ahora, la palabra de Dios dice así. Fíjense lo que dice, hermanos, que está, bueno, vamos a tratar de poner atención en esa parte y ahorita lo vamos a explicar para que podamos entenderlo. Dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora dice de la siguiente manera, escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Y más adelante dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, vamos a tratar de analizar este versículo con base al punto número 4 que dice, ¿qué tan segura y verdadera es la salvación? Prácticamente aquí Dios nos está diciendo, bueno, en esta carta que escribió Pablo, Dios nos habla de la siguiente manera. Inicia diciendo que el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. ¿A qué testimonio se está refiriendo? Acepta el testimonio de lo que Jesucristo tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos ser salvos. Recordando que fue que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y que al ser crucificado a los 3 días resucitó. Aquí Dios se está refiriendo a este testimonio, a todos aquellos que creen en ese sacrificio, en todo lo que tuvo que pasar Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ahora más adelante dice, el que no cree a Dios, o sea, el que no cree en Dios directamente, el que no cree en lo que Dios ha dicho, el que no cree en el testimonio de Jesucristo, hace pasar a Dios por mentiroso, ¿verdad? Esto es algo duro, es algo fuerte, es algo demasiado directo. ¿Por qué? Porque dice que todos aquellos que no creen, que no le creen a Dios, que no creen, que no aceptan todas las cosas que ya fueron acontecidas, hacen pasar a Dios por mentiroso. Por no haber creído acerca de todo lo que Jesucristo tuvo que pasar, por no haber creído que resucitó, ¿verdad? Por no haber creído que Él venció a la muerte, ¿verdad? Por eso hacen pasar a Dios por mentiroso. ¿Por qué? Porque no creen en Él, no creen en todo lo que ya está estipulado. Y por eso dice, el testimonio es que Dios ha dado su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y como veíamos en el punto anterior, el mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Esta vida eterna está en su Hijo, en que nosotros creamos en el sacrificio que hizo Jesucristo. Y más adelante dice, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesucristo en su corazón, tiene la vida eterna. O dicho de otras palabras, el que ha creído y el que ha recibido la salvación, tiene la vida eterna. Mas aquel que no ha decidido ser salvos, no tiene al Hijo de Dios, por lo tanto no tiene la salvación, por lo tanto no tiene la vida eterna, ¿verdad? Este es el punto, esta es la confianza que nos da Dios acerca de la salvación. Porque inicia diciéndonos algo realmente duro, algo realmente crítico en cuanto a la salvación, en cuanto a creer en el sacrificio, en su testimonio, en el testimonio que da Jesucristo, ¿verdad? Por eso nos da esta confianza, nos brinda esta palabra para que nosotros realmente entendamos que Jesucristo no juega. No juega a ser Dios. Esto quiere decir que lo que aconteció y lo que está escrito en la palabra es verídico, ¿verdad? Lo que está estipulado en la palabra de Dios es real. Para que nosotros tengamos esa confianza de acercarnos a Dios. Por eso dice aquí
que cuando nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros le pedimos cualquier cosa, ojo aquí, conforme a su voluntad de Dios, Él nos escucha. Porque claro, no le vamos a pedir algo a Dios que no esté dentro de su voluntad, ¿verdad? Y eso es a veces el error más grande que nosotros como hijos de Dios tenemos, al creer que Dios cumple caprichos cuando no es así. Por eso aquí Dios establece claramente que cuando nosotros le pedimos cualquier cosa conforme a su propósito y a su voluntad de Él, Él nos va a escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios justo, como lo veíamos anteriormente. Ahora, dice aquí nuestro punto número A. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón si tú crees en el Hijo de Dios? Y como habíamos visto, lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 10, que dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Ahora, regresando al punto, ¿cuál es el testimonio? El que Dios ha dado su vida para que nosotros tengamos esa vida eterna, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que nos ha dado Dios? ¿Qué es lo que ha plantado Dios en nuestro corazón cuando nosotros creemos en su sacrificio? Pues un testimonio, ¿verdad? Eso es otro regalo que Dios nos da al tener ese regalo de la salvación, ¿verdad? Al obtener la salvación nos da un testimonio. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa, qué es el testimonio. En el punto número B dice de la siguiente manera, ¿cuál es el testimonio que tienes en tu corazón de acuerdo a la enseñanza? Y nuestro testimonio siempre debería de ser que Dios nos ha regalado la vida eterna. O sea, nos ha hecho salvos. ¿De qué? ¿De qué nos ha hecho salvos? ¿De qué nos ha salvado Dios? Pues de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es clara cuando dice que todos aquellos que mueran en su pecado, pues lo que les espera es la muerte. Y es lo que veíamos en versículos anteriores, ¿verdad? Y en las lecciones anteriores. Que todo aquel que muera en sus pecados, pues por ende, tiene como resultado la muerte, ¿verdad? Por eso Dios nos da este testimonio, ¿verdad? Este testimonio que es la vida eterna, ¿verdad? Porque aparte de la vida eterna, también yo creo que Jesús nos ha dado, más allá de un testimonio, nos ha dado una gran lección a todos de manera individual, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida pasada, nuestra vida antes de conocer a Jesucristo, antes de obtener la salvación y obtener este regalo que es la vida eterna, yo creo que muchos de nosotros nos podemos dar cuenta que realmente hemos obtenido hemos hecho la mejor decisión de nuestras vidas, ¿verdad? Que es entregarle nuestra vida a Jesucristo, ¿verdad? Porque dentro de todo nos podemos dar cuenta que Jesucristo tenía todo esto planeado, ¿verdad? Dios tenía un plan para nuestra vida, ¿verdad? Y podemos ver y darnos cuenta en nuestra vida pasada que nos ha guardado de muchas, muchas cosas para que pudiéramos llegar hasta este momento, ¿verdad? Hasta este momento de entregarle nuestra vida a Él, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de redimirnos, de arreglar nuestra vida y que podamos tener una mejor vida bajo la guianza de Dios, ¿verdad? Yo creo que el testimonio abarca muchísimo más. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio también es de bendición para todas aquellas personas que aún no conocen a Dios, ¿verdad? Que aún no tienen este regalo de la vida eterna, que aún no han obtenido una redención, no han obtenido un arrepentimiento de sus pecados. Y este testimonio que nos da Dios es acerca de nuestra vida, es yo creo que una de las herramientas más grandes para que nosotros podamos compartir el evangelio de Dios, para que nosotros podamos compartir esto que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que es la salvación y la vida eterna. Yo digo que tenemos un Dios de amor tan increíble que cuando nosotros decidimos seguirlos, Él nos sigue bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo conforme nosotros vayamos avanzando en seguir obedeciendo su palabra, ¿verdad? Dios nos va a ir abriendo camino, nos va a ir abriendo puertas de bendición hacia nuestra vida, ¿verdad? Ahora, en el punto se dice, ¿quién tiene la vida eterna? ¿Quién tiene la vida eterna? Ahora, en el versículo número 12 podemos darnos cuenta que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Eso quiere decir que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Por eso dice aquí la pregunta, ¿quién tiene la vida eterna? Pues todos aquellos que tenemos al Hijo de Dios en nuestros corazones, aquellos que lo hemos recibido, ¿verdad? Y pues en su caso yo espero que ustedes también, hermanos, tengan al Hijo de Dios en sus corazones, ¿verdad? Y ahora, como último punto de este inciso, dice, ¿puedes saber que tienes la vida eterna? Y yo creo que aquí, en este pasaje que acabamos de leer, yo creo que está más que claro, ¿no? Porque dice en el versículo número 13, escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Y yo les leí el versículo 14, que es todavía lo que refuerza más esta parte de la escritura, que dice, esta es la confianza que nosotros tenemos al acercarnos a Dios. Esto quiere decir que una vez ya entendido lo que Jesucristo lo que Dios nos ha dado a entender, y lo que conlleva obtener la salvación, yo creo que no nos debería de quedar duda alguna de que realmente tenemos la salvación, ¿verdad? De que realmente somos salvos. ¿Por qué? Porque al nosotros ser salvos, Dios nos da ese regalo que es la vida eterna. Dios nos da un testimonio, ¿verdad? Dios nos da a su Hijo, a su Espíritu Santo también para que more en nosotros. Por eso yo creo que ahora, ya entendiendo todos estos puntos que son yo creo que más que suficientes, podemos tener la confianza de que realmente tenemos la vida eterna, ¿verdad? Por eso aquí la pregunta dice, ¿puedes saber que tienes la vida eterna? Pues la respuesta yo digo que debería de ser que sí, porque Dios nos lo ha confirmado en su palabra de varias maneras, como les dije, está el testimonio que nos da, está la vida eterna, está a su Hijo en nuestros corazones, ¿verdad? Yo creo que eso es más que la confianza que Dios nos da para que nosotros creamos todavía más en Él. Y como yo les dije en el versículo 14 nos dice, nos da esa confianza para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y para que todo aquello que le pidamos dentro de su voluntad, Él nos va a escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes como padres, bueno, los que tienen hijos, hermanos, yo creo que cuando se acercan dos niños, uno su hijo y otro niño, pues yo creo que al que siempre le van a dar la prioridad en hacerle caso o en atender sus necesidades, pues va a ser a su hijo, ¿no? A su hijo, porque su sangre es parte de ustedes, es parte de su familia, ¿verdad? Que claro, no vamos a dejar desamparado a la otra persona, pero el que siempre va a tener la prioridad van a ser sus hijos, ¿verdad? De la misma manera Dios nos da ahora la prioridad a nosotros, nos escucha más a nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque hemos decidido seguirlo a él, hemos decidido obtener esa salvación y por la cual él nos ha adoptado como sus hijos, ¿verdad? Por eso ahora tenemos que tener esa confianza de que Jesucristo siempre va a estar al pendiente de nosotros y nunca nos va a dejar, ¿verdad? Porque ahora formamos parte de esta gran familia que es la familia de Dios, que somos los hijos de Dios, ¿verdad? Y debemos de sentirnos, yo creo que privilegiados por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tenemos esa confianza de podernos acercar a Dios de manera plena, de manera libre, ¿verdad? Y teniendo esa convicción de que Dios oye todas nuestras oraciones, ¿verdad? Por eso podemos estar seguros de que ya tenemos todo lo que habíamos estado anhelando en nuestra vida, ¿verdad? Y yo creo que no hay otra cosa más, que ni siquiera el dinero pueda comprar, que es la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salvación, pues, nos da este regalo que es la vida eterna, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Nos quedamos en el punto número 4, que es qué tan segura y verdadera es la salvación. Vamos a seguir desglosando un poquito más esta parte, porque es importante que entendamos y tengamos esa confianza de que realmente la salvación que obtuvimos mediante Jesucristo pues es genuina, ¿verdad? Es real, ¿verdad? Por eso este punto es un poquito más extenso y es el último punto de lo que es la salvación, y es importante que nosotros podamos entender y que nos quede claro realmente la salvación, ¿verdad? Lo que significa la salvación, y que estemos conscientes, que estemos realmente enfocados
en que somos salvos, ¿verdad, hermano? Que no llegue en cualquier cosa y nos haga dudar, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos bien firme toda esta enseñanza de lo que es la salvación. Y de esta manera, pues también que nosotros podamos compartirlo con nuestros amigos, con nuestros invitados, que podamos llevarlos al Día del Amigo. ¿Para qué? Para que ellos también puedan conocer y puedan entender lo que conlleva y todo el beneficio que trae el ser salvos, ¿verdad? Y bueno, hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos la siguiente clase, hermanos. Bendiciones.